Vamos a empezar hoy un BIM Tour dedicado al tema de los trenes. Hace tiempo también habíamos tratado este tema incluso en el European BIM Summit, recuerdo, con gente como Ilka May cuando estaba en Arup, o en el primer European BIM Summit recuerdo a Malcolm Taylor hablar sobre Crossrail, ¿no? Para contextualizar un poco la sesión de hoy, os voy a compartir una pequeña presentación de aquello que nos ha interesado muchísimo durante estos últimos tiempos y cosas que al menos personalmente, me han servido para entender por qué este approach hacia el mundo ferroviario, ¿no? Pero para que nos sirva de primer referente de por qué hacemos un Bintour respecto al tema ferroviario, es porque Europa ha decidido que el tren es el medio de comunicación a utilizar, ¿no? Y va a tener en la próxima década una cantidad de recursos importante para hacer esto que veis que ahora ya vende Renfe, que son estas nuevas líneas que antes existían. Si recordamos, yo recuerdo haber ido Barcelona-París, París-Barcelona con un talgo y dormir en el talgo y despertarme a las 6 de la mañana o a las 8 de la mañana en otra ciudad, ¿no? Y esto es algo que hace que sea muy sostenible este tipo o esta tipología de comunicación. Y por lo tanto, vemos que hay una apuesta directa hacia el ámbito ferroviario. Y para presentaros algunos proyectos que os sirvan también para entender esta apuesta en distintos países de Europa, empezamos con el de Crossrail de Londres, en el que eh, eh, Crossrail hizo dos túneles de 22 kilómetros cada uno de ellos debajo de la ciudad de Londres, pasando dos veces por debajo de un río y pasando debajo de toda su maraña de líneas de metro que tiene la ciudad, ¿no? Y esto fue algo importante, tan importante que los mismos de Crossrail en su propia web ya nos hacen una explicación de documentos y aquellos aprendizajes que hicieron para la puesta en marcha de esta línea, ¿no? Esto fue interesante porque de alguna manera algo que también siempre pedimos es digamos así, esta transforma o esta extrapolación de lo que se conoce como mejora continua en el ámbito de la ingeniería y de la construcción y de la arquitectura, ¿no? Cuando hemos hecho estaciones de este tipo y hemos tenido toda una experiencia, ¿por qué esta experiencia ha de quedar cerrada en una caja y no ser compartida, ¿no? Lo mismo está pasando con el proyecto HS2, High Speed 2, también en el Reino Unido, en el que fijaos también cómo aparecen una serie de documentos. Fijaos, este ya tiene 10 años, en el que se va hablando, por ejemplo, de cómo han hecho toda su cadena de proveedores, incluso en BIM, y este Skilling que han tenido que hacer para toda su gente y aprovechan, porque una vez hecho este informe y este estudio, pues para compartirlo fuera, ¿no? Y aparecen después informaciones de este tipo en el que podemos, ahora no entra tanto analizarlo, ¿no? Porque podemos hacer un webinar solamente para cada uno de estos proyectos, pero es súper interesante como vemos aquí que se habla de procesos BIM, de madurez BIM, de lo que ha costado este Pounds Provision BIM o BIM Education, ¿no? O la BIM Strategy para un proyecto específico. Y hoy creo que nuestros invitados nos van también a dotar de información de lo que están haciendo en estos otros proyectos también desde esta visión, ¿no? Y hay un proyecto o un par de ellos que no podemos evitar mencionar y que son importantísimos porque están centrando la atención del mundo, tanto BIM como del mundo Railways, ¿no? Y uno es Rail Báltica. Y Rail Báltica os lo aconsejo porque además ha tenido mucho hincapié o mucho impacto por el hecho de que se ponen tres países de acuerdo para hacer una línea nueva, ¿no?
Y esto es algo importante cuando estamos hablando, por ejemplo, muchas veces de cómo compartir información, de cómo utilizar OpenBIM, de cada uno de estos países, de qué forma pueden utilizar distintos formatos, estándares, etcétera, ¿no? Pero fijaos que en el mismo Rail Báltica, en su web, hablan de este foco económico, este enfoque económico, pero después seguidamente hay la Rail Baltica Academy. O sea, esta idea de poder compartir todo lo que está ocurriendo con este proyecto para que otras personas que pueden encontrarse con proyectos similares puedan ir utilizando esta información, ¿no? Siempre es interesantísimo la manera en que se crean estos cuadros de contratos y así. Y Sergio me parece que nos tiene preparada un par de diapositivas explicando este marco de proveedores y contratadores, digamos así, para un proyecto de este calibre. Pensad que el ámbito ferroviario, un metro de tren, de tranvía y de alta velocidad tienen unos costes increíbles y es muy interesante, ¿no? Y cómo, pues en este, por ejemplo, una empresa como IDOM fue la que en el 2019 firmó parte del contrato y hoy, en cambio, tendremos a IESA, ¿no? Que nos enseñará unos proyectos realizados aquí súper interesantes, ¿no? Y el último proyecto es el de la Sociedad de Grand Paris en Francia. Es un proyecto también increíble. Yo diría que es uno de los mayores proyectos en estos momentos y ellos se jactan de esto, ¿no? De tener el mayor proyecto BIM del mundo en su territorio. No hablemos quizá también de Line o algo así, pero estos no son proyectos visitables en principio. Pero fijaos que estos son 68 estaciones. Trabajan 37 agencias de arquitectura, 37 estudios de arquitectura en paralelo. Hay 9 de estas estaciones son emblemáticas, son de las importantes. Hay centros técnicos, tienen viaductos, etcétera, y es un proyecto muy, muy interesante para seguir, ¿no? Aquí veis gente como Dominique Perrol o Benjamin Craudel o la gente de Vic o Miralles Tagliabue de Barcelona trabajando y colaborando en este proyecto, ¿no? Es algo realmente internacional súper interesante. En este sentido, también hay esta idea de intentar colaborar y dar información y crear documentos para ser compartidos y que podamos entre todos hacer mejores proyectos en este sentido, ¿no? Incluso algunas de las ingenierías que trabajan con ellos también van teniendo como si fuera una parte como de caso de éxito mostrando pues, estaciones como la que veis aquí, ¿no? Y otra cosa que también es interesante es la DRS Alliance en Alemania, en la que se pone en marcha una alianza en la que todo el mundo digital tecnológico alemán también se pone de acuerdo para hacer una colaboración. Pensad que Deutsche Bahn es una de las grandes empresas de ferrocarriles y además muy vinculadas a las austríacas y a las suizas y por lo tanto nos dan un ámbito de actuación súper importante, ¿no? Y después el Rail Innovation Hub que tenemos en su sede aquí en Madrid, que también es algo interesante porque como veis aquí no solamente es un hub de innovación de ferrocarril, sino producen documentos como en esta pestaña de BIM que podemos ver aquí, o estos webinars de BIM para licitaciones en el ámbito ferroviario, ¿no? Entonces, realmente vamos viendo un cambio muy importante en este sentido. Y con esta idea de daros también información, porque hoy se hablará de Istram y de ISPOL, pero también existen otros softwares que se pueden utilizar
para el diseño de trazados ferroviarios y os indicamos tres, ¿no? Uno es Edificius con el IFC y los Rail Standards que están desarrollando aquel software, o sea, que es realmente un software pensado para edificación, pero que ha ido evolucionando hacia la introducción de sistemas GIS de información geográfica dentro del software, o esta, digamos así, esta suite de distintos softwares como Rail Design, OpenRail, OpenTunnel y OpenRail Concept Station de Bentley Systems o de Aitu, ¿no? Esto es interesante ver cómo normalmente no hay uno o dos operadores en cada uno de estos. Hemos ido comentando en otras sesiones que desde BIM Academy tenemos más o menos identificados entre 3.000 y 3.500 softwares distintos de BIM en todo el mundo y por lo tanto podéis ver la cantidad de oferta que existe para cada uno de estos conceptos de diseño, de fabricación, etcétera, ¿no? Y en este sentido también os queríamos también enseñar algún hardware que se está utilizando en el sector ferroviario, como el hecho de poder hacer estos levantamientos de trazados ferroviarios con hardware como Matterport, ¿no? Que no deja de ser como un láser scan, y los vídeos que utilizan con una alta facilidad, con poco peso, etcétera, es algo muy interesante. Van habiendo también nuevo hardware que se va presentando cada año. Este es el que tampoco se trata de hacer ningún anuncio, pero ya veis cómo ya cuando alguien pone el precio en la misma web, quiere decir que ya empiezan a tener o ya se empiezan a mover en un ámbito mucho más asequible. Después la BIM Table, que desarrollada desde el CIMNE y la UPC, que son estos sistemas para poder a pie de obra y en obras lineales tiene mucho sentido porque no vamos a hacer algo que la visita de obra metro a metro, kilómetro a kilómetro, ¿no? Y el poder reunir toda la información de un proyecto en algo así en obra también es muy útil. Y después toda la parte de los drones, o sea, cómo podemos hacer un seguimiento muy fácil de obra a través, ya veis aquí que esta inspección de railway buildings and bridges, etcétera, y que ya hay empresas que se van especializando en este tema, ¿no? Por último, señalar gente con la que estamos colaborando desde hace tiempo, que es una empresa japonesa que se llama Synspective y que a través de visión satélite con SAR, con esta nueva tecnología de microondas, pues se puede tener un resultado vamos así, de un calibre de 1 milímetro de diferencia a nivel escalar, en la I, digamos así, en la escala I, y por lo tanto es muy, muy útil para hacer un seguimiento de desplazamiento de tierras cuando hacemos una línea ferroviaria, ¿no?